Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Mimi Rosenfeld de tu canal de estudio de Kabbalah, Kabbalah para mí. Seguimos estudiando del libro En el Jardín de la Fe del rabino Shalom Arush. En la serie pasada dimos secretos muy importantes para la curación. Si no viste el video, te aconsejo que lo veas. Y ahora, hoy vamos a hablar sobre los médicos. Vamos a ver qué nos dice Shalom Arush sobre este concepto de los médicos. Dice, hombres benevolentes. Toda persona que se ocupa de la medicina debe saber que su ocupación es muy noble. En general, el que emprende una carrera médica lo hace por benevolencia y amor a las criaturas. El atributo de la misericordia, la conmiseración, la voluntad de ayudar a la gente y de dar a los otros son el empuje principal para estudiar medicina. Pero estas personas deben cuidarse mucho de no caer en la trampa del orgullo y saber siempre que son solo emisarios. Solo el Creador es el que determina quién vivirá y quién morirá. Y solo Él, el Creador, es el que determina cuántos sufrimientos debe el enfermo tener y pasar, si se sanará o no. Por lo tanto, el médico debe rezar cada día antes de empezar a hacer su trabajo. Pedirle al Creador que le ayude a ser un buen emisario y no tener ningún inconveniente en sus manos. Que Él, el Creador, le dé el consejo correcto para conducirse en cada paso que tenga que atender. Debe rezar para que el Creador le elija ser emisario de vida. Que nadie tenga por él ningún daño ni aflicción, y con mayor razón no causar ninguna muerte. Debe pedirle al Creador la paciencia y el amor para cada uno que se dirige a él y poder lograr alentar, fortalecer y esperanzar a cada enfermo y a su familia. Qué hermoso. Shalom Arush aquí le está hablando al que es médico, al doctor en medicina, de cómo todas las mañanas, todos los días debe pedirle al Creador y lo que le debe de pedir. Y que se cuide mucho de no tener orgullo y de que entienda que él es solo un emisario del Creador. Como mencionamos anteriormente, le fue dado al médico un permiso divino para curar. Este permiso lo recibió para sanar y no para desesperar. Hay muchos casos en los cuales el médico atemoriza al enfermo y a su familia y les da un diagnóstico muy penoso. Lo desespera y no le da al enfermo ninguna probabilidad y esperanza de vida. Incluso le avisa cuánto tiempo le queda por vivir. Y esto es un terrible error. Es bien sabido que todas las investigaciones médicas admiten que la alegría es una condición esencial en la curación del enfermo y le fortalece todos los sistemas del cuerpo. Incluso existe un método que últimamente fue publicado donde se tratan los enfermos graves solamente mediante la alegría. Debemos saber muy bien que este es un gran precepto, estar constantemente alegre y fortalecernos con todo nuestro esfuerzo a alejar la tristeza y la melancolía. De hecho, todas las enfermedades del hombre llegan por el deterioro de la alegría. Otro secreto. De por sí,
Cuando el hombre enfermo es fuerte en su fe y en su esperanza, tiene muchas más posibilidades de curarse. Por lo tanto, no solo le está prohibido al médico desesperar al enfermo, sino que por el contrario, una de sus más importantes funciones es alentar al hombre enfermo, alegrarlo y afirmar en él la esperanza y la fe. Debido a que el enfermo confía en la opinión del médico, entonces hay una gran autoridad en las palabras de aliento del doctor, más que las de cualquier otra persona. Y muchas veces la ayuda y el apoyo espiritual son más útiles para la curación que la ayuda física. Sobre los pronósticos. El reclamo popular que el médico está obligado a avisar cuál es el verdadero, entre comillas, verdadero estado al enfermo o a su familia para no ilusionarlos, es completamente incorrecto. Incluso si le fue decretado al enfermo morir, debe morirse con esperanza. Hasta el último momento debe vivir con fe y mantenerse esperanzado. Y con mayor razón, si existe, según la medicina, la probabilidad que viva, ciertamente solo la alegría y la esperanza le podrán dar al enfermo la fuerza para sanarse. Y entonces todos los tratamientos y medicamentos le ayudarán. Por esto, los médicos que desmoralizan, intimidan, no dan ninguna esperanza al enfermo e incluso le dicen que tiene un tiempo de vida limitado, hacen una cosa terrible. Le corrompen su espíritu y le llevan a la desesperación total, lo que ciertamente va a reducir sus probabilidades de vida. Uno de los favores que el Creador nos hizo es que ocultó el día de nuestra muerte. Si lo supiéramos, nos podría influir negativamente de muchas maneras. Entonces, si el Creador ocultó este detalle, ¿cómo puede un ser humano de sangre y hueso jactarse de revelarlo? Y especialmente que no revela nada, como se ve en muchos casos en que se descubre que el diagnóstico fue completamente equivocado. Encontramos entonces que si le es decretado al enfermo morir, los médicos le pueden quitar la posibilidad de morir con esperanza y fe. Le llevan a morir con amargura, desesperanza, confusión, enojo al Creador y mucho más. Y por el contrario, si existe la posibilidad de vivir, eso depende de la creencia del enfermo. Pero cuando ellos, los médicos, lo alejan de la fe, con esto lo sentencian con sus propias manos a la muerte. Entonces, algo que los médicos deben de hacer introspección, ver si lo están haciendo, tú médico que me estás escuchando. Es algo que debes de tener muy conscientemente, muy consciente de esto. Pensemos un momento. ¿Quién puede afirmar que el estado de un paciente no puede cambiar repentina y dramáticamente? ¿Acaso el médico es Dios, que sabe lo que le fue decretado al enfermo? Hasta el punto de estar seguro que sus chequeos y evaluaciones son absolutos. Solo en la mano del Creador está cambiarlo todo. Los resultados de los chequeos no determinan lo que fue decretado en el cielo. Ya se ha visto con certeza que el diagnóstico del médico no es absoluto. Como es sabido, existen un sinnúmero de casos de enfermos que vivieron en contra de todas las predicciones que le habían dado. El más pequeño compromiso de cumplir un cierto precepto, la más débil voluntad de hacer una buena acción o incluso un pensamiento de arrepentimiento
por sus malas acciones, puede cambiar el estado del paciente. Por lo tanto, es posible que le hicieran chequeos en un determinado día, cuando su situación era verdaderamente grave. Y hasta la llegada de los resultados y todo su estado se transforma para bien. Así que esos controles no serían ya relevantes. A veces, los familiares del enfermo presionan al médico para saber el pronóstico real. Entonces, puede el médico dar su opinión según su parecer superficialmente, clasificar sus palabras y decir que verdaderamente no se puede saber con certeza su estado. Y aunque según las leyes de la naturaleza, la situación parece grave, esto es solamente mientras el Creador no interviene, pues todo está en su mano. Él puede decidir dar salud y vida contra la ley natural sin ninguna ayuda de esfuerzo humano. El mejor consejo. El médico creyente sabe que el estado del enfermo puede cambiar de un extremo al otro instantáneamente. Suficiente si ese hombre o su familia dieran su nombre a un justo para que rece por él, o él mismo se arrepintiera y retornara al Creador, entonces sanaría. Y también, por el contrario, aunque los chequeos dieran buenos resultados, si el enfermo perdiera la fe o hiciera malas acciones, entonces su estado se agravaría. Por lo tanto, el médico debe abstenerse de dar pronósticos dramáticos, porque de cualquier manera, incluso si sus predicciones son completamente exactas, es posible que el Creador decidiera, en este caso, restablecer al enfermo. Y entonces el médico quedaría en una situación vergonzosa. Incluso si su predicción se cumpliera, ¿cuál fue la utilidad? ¿Por qué intimidó al enfermo y lo debilitó? Por eso será juzgado en el cielo, porque ayudó a agravar todavía más la enfermedad mediante el miedo que le causó al paciente. Porque quien teme a algo, eso mismo le llega, como está escrito en Job 3:25. Lo que temía me ha acontecido. Por lo tanto, el mensaje al médico es: no digas nada absoluto. Incluso, aunque te presionen, dirás que es todavía temprano para dar un pronóstico o un pretexto semejante, y con mayor razón, no te apures por propia iniciativa a dar predicciones. Hay situaciones en las que el médico quiere influir sobre el enfermo para que acepte su opinión y su recomendación de tratamiento, una cirugía o el uso de determinadas drogas. En estos casos, la mala inclinación se manifiesta en el médico para obligar y forzar al enfermo al aceptar su opinión. Miren esto. Médico que me estás escuchando, escucha esto. Y esto es un grave error, porque incluso si su consejo es verdaderamente bueno, debe dejar el libre albedrío en la mano del enfermo. Y tanto más cuando no se sabe en forma absoluta si lo indicado es eficiente o no. Recuerdan que dijimos en la serie pasada que cada enfermedad ya viene predestinada para curarse en X fecha, a través de X persona, a través de X medicamento. Entonces, ¿cómo un médico sabe cuál es? Para empezar, no debe de obligar a su paciente a unos
a someterse a tratamientos. Simplemente se lo ofrece y el paciente decide. ¿Desea ser médico? ¿Ayudar a la gente? Haz lo tuyo, tal como dijo el Creador a su profeta Ezequiel en Ezequiel 3:17. Te he designado centinela. Dice lo tuyo y no intervengas más que esto. Déjale al enfermo la opción de la fe y de su libre albedrío. Y si el enfermo no hará lo que le recomiendas, no es tu problema. Por esto, no agregues descripciones y colores, entre comillas, a tu opinión. Si te parece que la situación es grave, dile, la situación parece grave y yo recomiendo un determinado tratamiento, sin agregados. Y lo que el Creador quiera, pondrá en el corazón del enfermo. Si el Creador desea que acepte la opinión, la aceptará y en caso contrario, no. Esta es la regla. Solo el Creador decide qué pasará con cada uno de los enfermos. El rol del médico es solo ser un emisario de la supervisión divina y de su misericordia. Debe tener la esperanza de merecer que le llegue al enfermo el bien a través de él. Y en su contacto con los enfermos debe fortalecerles su espíritu y no destruirlo. Así debe el médico decirle al enfermo. Dice, nosotros haremos lo que está a nuestro alcance, pero debes saber que no depende de nosotros y necesitamos reforzar nuestra confianza en el Creador. Sean los resultados de los chequeos los que sean, pueden haber buenas sorpresas. Nada es definitivo y absoluto, pues el Creador puede cambiar cada situación inmediatamente. Entonces, fortalécete con fe, arrepentimiento, plegaria y caridad. Y también nosotros nos fortaleceremos en la creencia de que el Creador nos dará el mejor consejo para conducirnos contigo. Que tengamos éxito en todo lo que hagamos y que tengas una completa curación. Me encanta esto. Esto que pone Shalom Arush, que el médico debe de decirle al enfermo. Tú, doctor en medicina que me escuchas, haz caso de esto. Estos son secretos del cielo que van mucho más allá. Hazlo y vas a ver la oportunidad de ver cómo tantos de tus pacientes se curan. Como hemos dicho, el mensaje a los médicos es que sepan cuál es su lugar y no traten de ser los sustitutos del Creador. Y el mensaje al enfermo es que no tengan miedo de los médicos y en lo que ellos determinan en forma definitiva, como si ellos fueran los que deciden lo que pasará. Sino que debes saber que todo está únicamente en las manos del Creador y fortalécete. Debemos saber que la medicina misma es como un tipo de fe, porque vemos que la gente cree en ella. Pero esta creencia es el principio de la herejía. El hombre teme abandonar la confianza en los médicos y sus remedios, como si fuera que su vida está en sus manos y no en las del Creador. Por lo tanto, el hombre enfermo, al que intimidan y atemorizan, que si no acepta el tratamiento que le proponen, pobre de él, no debe asustarse. El miedo significa la pérdida de la fe en el Creador y el retorno a las leyes de la naturaleza, como si no hubiera ya nada que hacer. Nunca tener miedo. Espero que esta serie de hoy te haya gustado. Está muy dirigida a los doctores en medicina.
Y claro, al paciente que debes de saber qué médico escoger, ¿verdad? Espero que te haya gustado. Ayúdame a compartirlo. Esta información es súper importante para tantos y tantos doctores en medicina. Ayúdame a que esta información llegue al mundo entero. Dale like a este video y dale share, compártelo. Compártelo en tus redes sociales y así otros lo siguen compartiendo en sus redes sociales y cuando venimos a ver estamos por todas partes. Así como tú tuviste la oportunidad de escuchar esta información tan valiosa, dale a otros la oportunidad de escucharla también. Ponlo en todas tus redes sociales. Si te gustó, nos ayudarías mucho dando tu donativo. Eso nos permite seguir con nuestra misión de llevar esta información de los secretos del cielo al mundo entero. Abajo tienes toda la información. Te deseo un día lindo y hermoso, una tarde espectacular, una noche muy rica, que estés muy bien.